Buenos días. Mi nombre es Patricia Weigand y en principio quiero agradecer a quienes hacen posible este congreso, organizadores, expositores, destinatarios y en especial a las coordinadoras de este simposio, Mónica Bueno y Adriana Goicochea. Seguiremos algunos vestigios freudianos en la ficción y en las emociones, vestigios que también lo serán de la literatura en Freud, y por ende también de la literatura en el psicoanálisis, preguntándonos si el sujeto se sigue escribiendo en la actualidad del horror, el terror y el miedo. Freud se preguntaba en 1900 en una carta a su amigo Fliess, ¿de dónde sacarían todos los pacientes ese cúmulo de horrorosos detalles perversos que suelen ser tan ajenos a sus experiencias como a su conocimiento? Vamos a hacer un pequeño pasaje por algunos vestigios de la literatura en Freud, para lo cual tendremos que aludir a qué significa entre nosotros la palabra vestigio. El diccionario de la Real Academia Española reserva como significado para la palabra vestigio el de huella, memoria o noticia de las acciones de los antiguos. Vestigium, etimológicamente, se refería a la planta o suela del pie, a la marca que dejaba el pie en la tierra, y también a la indicación de que alguien había caminado por allí. Raíz está también de la palabra investigar, que es revisar huellas para encontrar la verdad. Sobre la neurosis infantil de Freud. Lo antiguo. En otra carta, Freud relatará que la siguiente escena. Él dirá: mi padre se divirtió cierta vez dejándonos a mí y a la mayor de mis hermanas un libro con láminas de colores, descripción de un viaje a Persia, para que lo destrozáramos mientras él miraba. Es una de las pocas escenas de mi infancia que recuerdo. Seguramente, dirá Freud, se trata de un recuerdo encubridor para alojar mi posterior bibliofilia. Un recuerdo anterior que se genera para justificar una inclinación posterior. Otro trozo de la misma correspondencia. Freud cuenta que a sus 16 años llegó a tener una considerable deuda con un librero, pero no los medios para saldarla. Y dirá: mi padre apenas admitió como disculpa que mis inclinaciones no me hubieran hecho caer en algo peor. Freud relata una infantil escena privilegiada en la relación con un objeto también privilegiado, el libro, mediada por el padre, un padre que goza de la escena devorando junto con el pequeño Sigmund aquellas hojas de libro. Pasos previos a la ficción del inconsciente. Yendo sobre las huellas, el inicio de la exploración freudiana nos encuentra con humanos sufrientes que relatan a Freud acontecimientos en los que eran objetos de tratos sexuales, tratos violentos, que van tomando una ubicación de importancia por los efectos sobre sus personas. El trauma era un hecho y aparecía como eficaz. El trauma quedaba en el lugar de una causa material de una serie de fenómenos que afectaban a los cuerpos. A los cuerpos, a los sueños, al deseo, a las elecciones amorosas, a las aspiraciones para el futuro. Síntomas, pesadillas, inhibiciones para el acto, actos contra la propia persona, quedaban atados al hecho traumático. Sin embargo, algo de aquella indudable realidad material dejaba por fuera un elemento de suma importancia: el armado de otra escena, una escena más allá de la materialidad del acontecimiento. En una carta del 21 de septiembre de 1897 a Fliess, Freud da una serie de razones que pueden leerse como rectificaciones de su teoría. En una de ellas leemos: en tercer término, dirá Freud, la innegable comprobación de que el inconsciente y en el inconsciente no existe un signo de realidad, de modo que es imposible
distinguir la verdad frente a una ficción afectivamente cargada. Lacan, psicoanalista francés de mucha importancia para el psicoanálisis, agregará que no solamente toda verdad tiene una estructura de ficción, sino que el inconsciente tiene la estructura de la ficción por tener la del discurso. Un psicoanalista argentino llamado Jorge Alemán irá un poco más lejos y dirá: la realidad es un recuerdo encubridor. Más allá de la existencia de una verdad material, los efectos contundentes sobre el humano que queda sujeto al inconsciente son los del armado de una ficción que en oportunidades será del orden del horror, más allá del tenor de lo acontecido e incluso prescindiendo de lo acontecido. El horror será causa, pero también podrá ser efecto. Las lecturas de Freud y su impronta. Freud es un médico marcado por la literatura, que, como bien dijera Max Graf en las reuniones de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, insta a que quien tenga interés en el psicoanálisis deba descartar la escritura de una historia clínica para inclinarse a realizar un relato psicoanalítico. La tendencia a la generalización necesaria y propia del paradigma médico deberá ceder lugar, no sin tensiones, sobre todo y en principio para el médico Freud, a la singularidad del uno a uno. Deberá dar lugar a la primacía de la palabra. En 1930 se resolvió otorgar a Freud el premio Goethe a la literatura. La invención del inconsciente freudiano se encontrará determinada por un Freud lector. Un Freud lector, un Freud escritor. En este sentido, es interesante relevar el estatuto que desde los albores del psicoanálisis se le da a la escritura como soporte del pensamiento. En 1896, en la carta número 52 a Fliess, en un bosquejo acerca del posible funcionamiento de nuestro aparato psíquico, Freud planteará cómo los estímulos sensoriales que se presentan como percepciones son inscriptos en el aparato psíquico a la manera de signos y reordenados por épocas de acuerdo con una serie de nuevas relaciones a las que el maestro denominará transcripciones, determinando las nuevas percepciones, ubicando relaciones entre el exterior y el interior que exceden la linealidad del funcionamiento y la división material entre exterior e interior. Allí, en ese sector, tendrá lugar lo inconsciente. Jacques Lacan, en su seminario número 11, afirmará que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y en el capítulo 4 declarará que esas huellas, registros o representaciones de las que hablaba Freud en la carta 52 son ni más ni menos que palabras, significantes, provenientes del otro, al que denominaremos con mayúscula, y que definirá de diversas maneras a lo largo de su obra, una de ellas como el tesoro de los significantes de una lengua. Las fijaciones a esas marcas que Freud releva y su operatoria harán a la fantasía inconsciente y generarán, en el sentido de Lacan, ficción con X, en el marco de lo que el maestro francés denominó fantasma. En función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, en 1953, Lacan dirá que los fantasmas son frases. La ficción, con X, aludirá a aquel elemento que resiste a ser ficcionado, testimonio de lo que no cesa de no inscribirse, y que podríamos decir, ¿por qué no?, nos impulsa al intento de escritura, pero también a zambullirnos en la lectura y la contemplación del arte. Adentro y afuera serán bordes de palabras hechas carne para el humano, y en oportunidades letra suelta. Los tres registros propuestos por Lacan, simbólico, imaginario y real, modos de nombrar diferentes predominios de la imagen, de la palabra, de lo que no cesa de no inscribirse,
nos permitirán dar cuenta de ese complejo proceso de escritura de sujeto en el sujeto y del sujeto, que se insinuará en el predominio más o menos contundente de un registro sobre el otro. El otro primordial, que antecede al sujeto y al cual el humano deberá alienarse y del cual también deberá separarse, nos permite constatar la dimensión política en juego para el humano, sujetado al otro de la cultura, que goza y enferma acorde a su época. El otro freudiano implicaba una deuda al librero. El otro freudiano implicaba la literatura. No todo podrá ser dicho, y esto permite decir, y arrojará un resto, que en oportunidades tomará al sujeto desde el predominio imaginario de ese real que en oportunidades se torna horroroso. Es imprescindible que en este punto de nuestro pequeño recorrido nombremos al Trieb freudiano, que ha sido traducido como pulsión, no como instinto. Trieb es un concepto, en palabras de Freud, límite entre lo somático y lo psíquico. La palabra ha parasitado al humano. El último nombre freudiano para Trieb ha sido pulsión de muerte. El humano no se regirá por el principio del placer en la deriva a la satisfacción. El objeto de satisfacción será altamente variable. Los destinos de Trieb podrán ser la represión, la vuelta contra la propia persona, la transformación en lo contrario y la sublimación. Los orificios corporales quedarán tomados en la frontera de estos destinos. Lo terrible, lo terrorífico, el horror, si todo va más o menos bien y más o menos mal, tomarán lugar en nuestra ficción. Aquel humano que, fracasando al triunfar, pierde o sufre lo logrado, ¿cómo no iba a encontrarse también en la literatura? Marcado por la repetición de un detalle nimio que se torna excluyente destino, temido y esperado a cada nuevo paso del deseo, ¿por qué no iba a presentarse en la literatura? Vamos al miedo, al horror y al terror, términos emparentados y en oportunidades tomados como sinónimos. Si tuviéramos que ordenarlos, podríamos arriesgarnos a decir que primero está el horror. Sin embargo, como ya nos enseñan las escrituras preciadas de la humanidad, al inicio está la palabra, que abre y cuenta y da cuenta del caos, al que podemos nombrar a partir de ella, aunque estuviera antes, aunque le demos existencia anterior, aunque materialmente la tuviera. Como hemos ubicado en el planteo freudiano, la constitución del aparato anímico está pensada a partir de marcas, inscripciones. Para Freud el horror es solidario a la estructuración psíquica del sujeto. Aparece ante la diferencia con lo que se espera. ¿Qué se espera? No se espera la diferencia con lo inscripto, lo que no significa necesariamente que la espera de lo idéntico tranquilice. A nivel del inconsciente no existe el principio de no contradicción, con lo que puede horrorizar el encuentro con lo deseado, o más precisamente con el deseo, el encuentro con lo que ya se sabe, pero también con lo que no se sabe y con lo que se teme saber. Marcas producen y reproducen y se reproducen con una lógica entre la determinación y la novedad. No hay una inscripción. Sexualidad y muerte proliferarán en singulares cadenas de palabras que no lo abarcan todo. El psicoanálisis y en psicoanálisis encontramos muy habitualmente la referencia al horror ante la castración y una serie de avatares en torno de eludirla o quehaceres que surgen al alojarla. La actividad literaria es un quehacer para alojar la castración. El miedo puede aparecer como aquel coloreo imaginario del horror que se toma de un objeto, una representación más o menos preciso en su engorroso trámite. El horror puede dejarnos sin palabras, pero no necesariamente para siempre. Las emociones, cosa de palabras. El significante, las huellas,
operarán con una pregnancia imaginaria, simbólica o real, según su articulación y su desarticulación. El excedente inundará como emoción. La angustia intentará velar con el enigma de aquellos horrores. El terror se presentará como aquel momento en el que el suelo firme, siempre basado en que las marcas aguanten, tiemble, y entonces la tierra ya no esté allí para apoyarse. El sujeto tiembla y el otro con mayúsculas se apodera de él. Está literalmente aterrado. No habrá corte posible con esas miradas, voces, silencios, que lo tomarán en su pesadilla y que interrumpirán su dormir. Miedo, terror, horror podrán habitarnos desde las artes, desde la literatura, el cine, la fotografía. Tendremos posibilidad de habitarlos como en el juego, solo hasta cierto punto. La angustia será ese punto de tope. En la actualidad, ¿qué nos pasa en la actualidad? ¿Cuáles son las marcas de nuestra actualidad? Nuestra época, a partir del capitalismo imperante que intenta hacer sistema, intenta cerrar, nos presenta un panorama donde la sujeción queda arrasada. Técnica mediante, no hay un Dios responsable al cual remitirnos en nuestra pregunta por nuestro pasar por esta vida. No hay falta entendida como falla estructural y menos aún estructurante. Es interesante reflexionar sobre la aparente paradoja de que el gótico asomara cuando la claridad de la razón se imponía por sobre el oscurantismo. El yo, planteado como indiviso, en su faz de espejismo, tiene certeza de lo que ve. El mercado, con certeza, nos ofrecerá un objeto, dispuesto a colmar la falta. Y eso redundará en que, allí donde todo anda, allí donde la satisfacción está garantizada, paradójicamente el miedo, el terror, el horror, retomarán un lugar en la escena ante el pobre yo y su perplejidad. El formato de los padecimientos psíquicos humanos se presentará por nuestra época a la manera de los ataques de pánico, pasajes al acto violentos, muertes, violencias de índole sexual y de todo tipo. Ese yo indiviso será golpeado una y otra vez. El miedo y el horror tomarán las vidas de quienes no podrán salir de sus casas y que mutilarán sus cuerpos. Automutilarán sus cuerpos cuando no los mutile el otro. La sexualidad se presentará como absolutamente abierta en un todo, pero la muerte golpeará la puerta una y otra vez. Nosotros intentaremos reducir una y otra vez todo lo posible su voz, pero ella insistirá. Fantasmas, zombies, dobles deberán golpear nuestra puerta. Esos delitos que parecen ciencia ficción no podrán aparecer sino en la literatura y el cine si algo marcha mal. Algo debe marchar un poquito mal para que esa literatura y esas producciones artísticas tengan lugar. Tal vez es menester que aparezcan. Por último, los rituales simbólicos que daban lugar por la vía de escenas imaginarias a la tramitación de ganancias y pérdidas deseantes han desaparecido de la escena social. No solamente aquellos en los que se honraban nuestros muertos. Ante este panorama, algo se torna persecutorio, terrorífico y presente. Presente frente a ese yo infatuado que podría morir sin advertirlo. ¿Cómo le ocurrió a Narciso? La literatura será refugio que aloje a nuestro sujeto, pero también lugar donde encontrarse con esos muertos insepultos. Como ocurría en otras épocas con aquel niño a quien los padres limitaban con algún armado ficcional para que no se alejara de la casa y no corriera riesgo su integridad. Algún cuco deberá aparecer con suficiente pregnancia real y tomar alguna imagen lo suficientemente persecutoria, aterradora, ante la falta que se presenta horrorosa y candidata a ser desestimada. La angustia intentará develar el horror.
Sin embargo, no siempre tendrá su lugar, y las emociones, otras, harán centro en la escena del individuo humano de hoy, cosa que necesariamente reaparecerá en las producciones y figuraciones de la cultura, si algo logra escapar al yo. Sí y solo si algo logra escapar al yo. La sublimación como modo de procesar la satisfacción, esa satisfacción mortífera que el horror impone, se abrirá paso, si no todo marcha bien, para que el humano no muera. Literatura, cine, artes, darán la posibilidad de visitar y dejarse tomar en mayor o menor medida por el otro. Si la angustia no impregna la partida, habitará esa ficción en el borde, más o menos manejada por su ilusión de ser él quien maneje el miedo, el horror. Espectador y protagonista en el borde de la ficción literaria, el humano podrá asomarse a universos desconocidos. Lo ominoso, lo siniestro, será un nombre privilegiado para ese retorno, alimentado por el psicoanálisis que ya se incorporó a la cultura. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá podamos intercambiar algunos de estos términos, así como el psicoanálisis y la literatura y el psicoanálisis han venido intercambiando a lo largo de los tiempos.